El día de hoy vamos a invitar a un instructor desde el sur de nuestro país, desde un lugar precioso que son las grutas, ¿sí? Así que bueno, muy contentas de estar invitándolo en el día de hoy a quién más ni quién menos, un ingeniero docente que va a hablarnos sobre las leyes físicas, que seguro un ingeniero sabe mucho de leyes físicas, pero también nos va a hablar como instructor gnóstico de las leyes metafísicas. Así que vamos a estar muy atentos y espero que disfruten este video. Se conecte ahora, sí te vemos, Eduardo. Ahora sí, qué bueno, Julieta. ¿Nos escuchás bien? Sí, te escucho perfecto y te veo muy bien también. Buenísimo. Me saco el auricular porque te escucho de ahí de la pantalla. Así que de 10. Buenísimo. Bueno, ¿cómo Bueno, un estás? saludo otra vez. Muy bien. Bienvenido Un a saludo, Argentina. Julieta, para vos y para todos los que nos están escuchando y viendo. Qué interesante que en esta época, bueno, ya sabemos todos por la pandemia, pero que nos podamos seguir conectando a través de estos medios para hablar de cosas tan interesantes que evidentemente a todos nos interesan, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Así es. Bueno, contentos de haber escuchado tu aceptación a la invitación. Eh, la gente de Gnosis Argentina te agradece mucho y bueno, están todos súper expectantes, viste que estuvimos haciendo encuestas también, preguntas, así que bueno, todos fueron ahí tomando. O sea, hay gente de Colombia, también de Argentina, de varios lugares. Sí, sí, estuve viendo también las encuestas que estuviste haciendo, las preguntas que se hicieron, así que creo que es un tema que desde el comienzo de cuando nosotros nos empezamos a preguntar por qué pasan determinadas cosas, por qué me toca vivir esto que estoy viviendo, uno comienza entonces a querer indagar, a querer buscar un poquito más. Y en ese buscar hay cosas que nos podemos contestar, que podemos averiguar, y hay otras que por ahí quedan un poquito en la nebulosa. Bueno, vamos a ver justamente hoy, a través de esas leyes metafísicas, si podemos darle alguna respuesta a esa pregunta que nos quedó por allá atrás y que no pudimos contestar por nosotros mismos o que no tuvimos los medios para poder averiguar de qué se trataba eso que estábamos viviendo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te escuchamos, Eduardo. Bueno, eh, antes que nada, en este tema de leyes metafísicas, una de las preguntas que vos hacías justamente era si qué leyes metafísicas conocíamos, porque generalmente nosotros los que conocemos o tenemos más a mano son las leyes físicas, son las leyes que rigen este universo. Cuando se llevan adelante estas leyes es porque se necesita, hablando de una creación, claro, se necesita que exista un determinado orden. Einstein, discúlpenme que más de una vez me va a salir el docente de adentro, ¿no es cierto? Sí. Así que traemos a Einstein, donde Einstein decía que, premio Nobel de Física, claro, Einstein decía que Dios no había jugado a los dados, es decir, que estaba todo en un perfecto sincronismo, que había un orden en esto justamente que fue creado. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas leyes físicas que son las que nos gobiernan, muchos de nosotros, aunque no tengamos el nombre exacto, pero muchos de nosotros las conocemos o las aplicamos sin darnos cuenta, ¿verdad? Creo que eso es así. Pero hoy estamos para hablar justamente de lo que conocemos como leyes metafísicas. ¿Qué significa metafísica? Significa que está más allá de la física, significa que está en una dimensión que puede tener esa ley metafísica una repercusión en nuestro mundo físico, pero que están muchas veces más allá de la física. Por eso, como decíamos en la introducción, había veces que no encontramos una respuesta a por qué nos sucede tal o cual cosa,
porque esa ley, si bien está teniendo su consecuencia en este mundo físico en el cual nosotros estamos habitando, esa ley está generada o ordena cosas que están más allá de lo que es la física. Vamos a hacer una pequeña introducción, si me permiten todos, para ir a adentrarnos después en el tema que realmente nos interesa. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son las leyes físicas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo nosotros nos estamos manejando y cómo el ser humano se manejó con esas leyes, vamos a ver cómo podemos nosotros ir de alguna manera, digamos, trabajando o tratando de utilizar la mejor parte de esas leyes metafísicas. Fíjense ustedes en algo interesante. Yo no los quiero aburrir nombrándole un montón de leyes físicas, pero hay leyes que surgen con, por ejemplo, imaginemos, todos hemos escuchado en algún momento, cuando hacíamos física en el secundario, de Newton. Entonces Newton, ¿te acordás, Julie? La ley de gravedad, la manzanita. Muy bien, la manzanita, pero Newton habla en lo que respecta a dinámica de la primera ley, de la segunda ley, de la tercera ley. En termodinámica, por ejemplo, se habla de la ley cero de termodinámica, del primer principio, del segundo principio, del número de Avogadro. Kepler da las leyes del movimiento de los planetas. Estas son todas leyes que existen en nuestra mecánica. Ahora, lo que ha hecho el ser humano de interesante, en algunos casos, es que ha utilizado justamente estas leyes para poder trascenderlas. ¿A qué nos referimos con trascender una ley? Trascender significa que podemos utilizar esa ley para nuestro beneficio. Por ejemplo, existe, como vos bien decías, la ley de gravedad, pero el hombre, utilizando esa ley de gravedad, con un principio que no lo voy a explicar, se llama principio de sustentación, hizo que pudiera volar. ¿Qué significa? Que trascendió esa ley de gravedad. Esa ley de gravedad va a seguir existiendo, sigue existiendo, pero yo trasciendo, el ser humano trasciende esa ley de gravedad, por ejemplo, con el avión. Vamos a un ejemplo más burdo, por llamarlo así, pero quiero que esto lo podamos entender entre todos. Yo puedo estar, imagínate, en un edificio, en el piso 10, y yo tengo que bajar. La primera opción que tengo es que puedo subir al balcón y tirarme. Claro. Por la ley de gravedad yo voy a bajar. Eso creo que todos lo podemos asegurar, ¿verdad? Ahora, esa ley de gravedad también a mí me sirve que si tomo el ascensor, por esa ley de gravedad yo también puedo bajar y conseguir el mismo resultado, pero con consecuencias totalmente distintas. ¿Qué significa? Que si bien todas las leyes están para ordenar y están para que se dé cierta mecánica, nosotros podemos llegar a trascenderlas. ¿Qué conclusión quiero llegar con estos ejemplos que son muy simples y muy burdos, quizás vuelvo a insistir que estoy dando? Pero que nosotros ante las leyes, tantos física como metafísica, que son las que vamos a comenzar a ver, nosotros tenemos dos posibilidades. O somos gobernados por esas leyes, o las podemos llegar a trascender. Bueno, vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo de este vivo, a ver cómo podemos ir trascendiendo alguna de esas leyes. Decíamos que las leyes metafísicas son aquellas leyes que están más allá de la física. Ahora, las leyes físicas se pueden reconocer fácilmente, porque las podemos ver, las podemos palpar, las podemos tocar, las podemos medir. Con las leyes metafísicas las podemos experimentar directamente en un laboratorio, por ejemplo. Ahora, las leyes metafísicas ocurre que no siempre tienen una manifestación física, o muchas veces
ese origen de esa ley metafísica, bueno, cuesta entender un poco y poder llegar a la conclusión de cómo afecta nuestra vida. Habías hecho en la encuesta, si preguntaste si conocíamos algunas de esas leyes metafísicas, y bueno, mucha gente nombró la ley de causa y efecto, la ley de la vida y de la muerte, karma y dharma, ley del péndulo, ley de la reciprocidad. Podemos agregar la ley del 3, la ley del 7, la ley de afinidad o de vibración. Bueno, esas son todas leyes metafísicas. Pero para que podamos entender un poquitito más cómo es que esas leyes están a veces trabajando en otra dimensión, pero repercuten en nosotros, vamos a aplicar algo para que podamos darle un poquito más de luz a esto de la existencia de estas leyes metafísicas. Te voy a hacer una pregunta, Juli, antes de arrancar con el tema. ¿Cómo te manejabas en geometría? Ahí estaba, pero ahí... Vamos a dar algo muy sencillo y muy simple. Vamos a ir adentrándonos en algo tan interesante que está muy relacionado con el tema de hoy, que son los universos paralelos. Porque justamente muchas leyes metafísicas, al estar más allá de la física, se está indicando de que no está en este mundo tridimensional, sino que está muchas veces en otro plano. ¿Y por qué nosotros nos vamos a utilizar, por qué vamos a tomar como de ayuda a la geometría? Va a ser algo muy sencillo. El elemento más simple que tiene la geometría es un punto. Ese es el elemento más sencillo. Si yo a ese punto lo muevo sobre un papel, comienza a existir una línea. Y esa línea me está definiendo a la primer dimensión. Es decir, en esa línea tengo representada una dimensión. Vamos a imaginar ahora que yo cruzo dos líneas. Y al cruzar dos líneas voy a tener representado un plano, una superficie. ¿Dónde lo puedo ver? Bueno, todos los participantes, todos los que estamos en este momento, seguramente estaremos en alguna habitación, en algún living, en alguna cocina, en algún comedor. Bueno, si nosotros miramos el piso, vamos a ver que en el piso, junto con la pared, en esa unión, va a aparecer una línea, que vamos a llamarla, por ejemplo, el ancho de la habitación. Si yo trazo otra línea, voy a tener el largo de la habitación. Significa que en ese ancho y ese largo voy a tener, donde yo estoy parado con mis pies, el piso. Allí tengo una superficie, tengo un plano, tengo dos dimensiones. ¿Vamos bien hasta ahí, Juli? Muy bien, sí. Perfecto. Ahora, si yo me concentro en el vértice de una habitación, voy a tener una tercera línea que es la que sube y me da la altura. Por lo tanto, voy a tener el ancho, voy a tener el largo y voy a tener la altura. Y yo ahí ya tengo definidas las tres dimensiones en las que yo me estoy moviendo. ¿Por qué hacemos toda esta introducción? Cuando yo estoy en un lugar y me da el sol y el sol proyecta la sombra de mi cuerpo, esa sombra está en dos dimensiones. ¿Podemos entenderlo? Creo que sí. Mi sombra está en dos dimensiones. Significa que si yo puedo entender, imaginar que existe una persona que vive en dos dimensiones, largo y ancho, yo levantando una pared
de 5 centímetros, esa persona queda encarcelada en esas 2 dimensiones porque no conoce la tercera, no puede escapar, porque solamente conoce ancho y alto, no conoce el alto. Bueno, nosotros conocemos largo, ancho y alto, pero ocurre que no hay nada más que 3 dimensiones. Hay una cuarta, hay una quinta, hay una sexta, una séptima dimensión, que no podemos comenzar a explicarlas ahora porque es un tema muy largo, pero esto sirve para entender que nosotros en estas 3 dimensiones, comparado con la cuarta, la quinta y la sexta, estamos un poquito como ese hombrecito que vive solamente en 2 dimensiones y que si le levanto una pared de 5 centímetros no puede escapar. Por eso es que hay leyes metafísicas que trascienden justamente esa tercer dimensión. De hecho, a principios de siglo, creo que todos conocemos la famosa cámara Kirlian. ¿Qué es lo que hace la cámara Kirlian? Fotografiar el aura de las personas, el campo energético. Nosotros en Gnosis le decimos cuerpo vital. Es cuestión de nombres y estamos hablando de lo mismo. Entonces, fíjate qué interesante que ya se puede fotografiar justamente esos fenómenos que corresponden a una cuarta dimensión, pero que nosotros, con nuestros sentidos, vista, oído, no los podemos percibir porque los tenemos acotados en estas 3 dimensiones. Por eso es que queríamos hacer brevemente esta introducción para hablar de las leyes físicas y ahora ya sí comenzar a hablar de lo que son sí las leyes metafísicas. ¿Por qué? Porque esas leyes metafísicas, vuelvo a insistir en este concepto, están más allá de la física, muchas veces están más allá de estas 3 dimensiones, donde los efectos los podemos recibir y entonces tenemos un conocimiento de lo que generan, pero están más allá de estas 3 dimensiones. Las leyes metafísicas también se las conoce como leyes cósmicas. Cosmos es una palabra griega que significa orden, y volvemos otra vez al principio. Son leyes que están para poder ordenar el universo, para poder ordenar lo que hoy inclusive, haciendo relación a lo que son los universos paralelos, ya la ciencia, vos sabés que no habla de universos, ya está hablando de multiversos, porque está dando un paso un poquito más allá y se está encontrando con los métodos que tenemos hoy y con la tecnología que tenemos hoy, que justamente Einstein, cuando plantea toda su famosa teoría, donde justamente está hablando en parte de otras dimensiones, hoy se está empezando a comprobar que es así. Así que eso es interesantísimo. Pero bueno, vamos a comenzar, que creo que es lo que todos estaban esperando, hablar de estas leyes metafísicas, pero creo que esta introducción para saber dónde nosotros estamos ubicados, creo que es muy, muy interesante. Bueno, una de las leyes que creo que en algún vivo Julieta ya se había comentado algo, es la ley del karma y del dharma. Cuando nosotros hablamos del karma y del dharma, generalmente se habla del karma nada más, porque se dice, bueno, esto es mi karma, esto me pasa porque debo tener un karma. Traducida la palabra karma significa castigo y traducida la palabra dharma significa para nosotros un premio. En nuestra vida todos estamos siendo condicionados de alguna manera por ese karma y por ese dharma. Ahora, ¿de dónde proviene? ¿Cómo es que esa ley nos afecta? Bueno, allí tenemos que ver 2 aspectos. Uno es, tenemos que relacionarlo directamente con nuestras vidas pasadas. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchísimas de las cosas que a nosotros nos pasan en esta vida, tanto sean, llamémosle por el concepto que todos tenemos, pero vamos a ver que no es tan así, ya sea lo bueno
o lo malo, ya sea el dharma o el karma que nos toca vivir, se corresponde. A ver, ahí se tildó. En esta vida a nosotros nos ha tocado unos padres excelentes. Uno entonces dice, bueno, eso es un dharma, claro que es un dharma, eso es un premio, pero ¿por qué es ese premio? Justamente porque en una vida anterior nosotros nos comportamos, fuimos Bueno. unos muy buenos padres. Entonces nos está tocando eso. Si nosotros tenemos una situación que es un poquito negativa, bueno, justamente nos está tocando pagar, nos está tocando vivir algo que fue gestado con un error, evidentemente, en otra vida. Y también ese karma se puede generar en nuestra vida por acciones equivocadas. Es decir, cuando nosotros obramos de mala fe, por darle un nombre, eso a través de una de las leyes metafísicas que tiene que ver con la causa y el efecto, esto es karma y dharma, generamos una causa equivocada y vamos a tener una consecuencia y vamos a tener un efecto. Entonces, ya que existe esta ley, ¿cómo podemos hacer nosotros para trascender esa ley como el ser humano hizo para trascender la ley de la gravedad con el avión? ¿Cómo podemos hacer nosotros para trascender esa ley? Podemos hacerlo de tres maneras distintas, y esto es lo interesante que queremos plantear, ¿verdad? Porque esas leyes son leyes que nos gobiernan, pero nosotros podemos trascenderlas. La ley no es que sea buena ni que sea mala, depende del uso de cómo nosotros nos vamos a situar frente a esa situación que tal o cual ley está generando. Decíamos que en este caso podemos de tres maneras distintas poder pagar, cancelar ese karma. La primera manera es viviéndolo y con dolor, pero no un dolor que nos haga sufrir por sufrir nada más, sino que lleva ese dolor, debería llevar en nosotros un aprendizaje. Si nosotros imaginamos la ley del karma y del dharma como dos platillos donde en uno está el dharma y el otro está el karma, nosotros podemos también cancelar ese karma haciendo que la balanza tenga más dharma que karma en nuestra vida. Es decir, que nosotros tengamos mayor cantidad de buenas acciones que malas acciones. Entonces el platillo de la balanza se nos inclina, digamos, a nuestro favor. Y por último, una de las maneras tan interesante y quizás la que más profundidad tiene, es que nosotros tenemos la posibilidad de poder eliminar la causa que genera ese karma. ¿Quién genera en nosotros esa causa? Bueno, evidentemente, uno de los aspectos que nosotros continuamente, a través de los cursos que se van dando siempre, obviamente con entrada libre y gratuita, de los cursos que entrega la Asociación Gnóstica, hablamos de qué manera nosotros podemos eliminar ese causante, que no es otra cosa que un defecto que nosotros tenemos. Puede llamarse pereza, ira, orgullo, codicia, envidia, etcétera, el que sea. Pero esos defectos son los generadores de karma en nuestra vida. Evidentemente, si eliminamos ese defecto, estamos nosotros eliminando la causa y por lo tanto la consecuencia no se va a producir. Julieta, contame un poquitito cómo vamos hasta acá, si hay alguna pregunta, algún comentario, si se va entendiendo lo que estamos explicando. Se va entendiendo, lo van respondiendo acá también. Te quería preguntar, Alicia, acá nos pregunta Alicia, si el Dharma se puede recibir en esta vida. No te escuché la pregunta, Julieta, por favor, si me la repetís.
si podemos recibir el Dharma, ¿se escucha? Sí, En esta vida. claro, justamente lo que hablábamos al comienzo. En esta vida nosotros estamos cosechando, por llamarlo de alguna manera, lo que hemos recibido en una vida, lo que hemos realizado, perdón, lo que hemos sembrado en una vida anterior. Hoy estamos cosechando eso. Y si nosotros en una vida anterior hemos realizado una buena siembra, es decir, esa buena siembra significa buenas acciones, nosotros en esta vida estamos cosechando esas buenas acciones. Sí, estamos viviendo el Dharma. Ese Dharma, en realidad, si hilamos más finito, nosotros podemos decir que tenemos Dharma cada vez que por la mañana abrimos los ojos también. Tenemos Dharma cada vez que tenemos un plato de comida, cada vez que tenemos un techo. Eso también es Dharma. Eso también es Dharma en la vida de una persona, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Exacto. Bueno, hay Bien, seguimos adelante. Hayas dicho que significaba premio. ¿Qué es Dharma? Preguntaban. Significa premio, porque generalmente nosotros, cuando nosotros hablamos de karma, de leyes metafísicas, karma y dharma, la mayoría de las escuelas esotéricas, escuelas de índole espiritual, hablan siempre del karma, pero es interesante saber que también existe el dharma. Y hay muchas cosas buenas que a nosotros nos pasan, vuelvo a insistir con esto, porque las hemos realizado, hemos sembrado como en vidas anteriores. Entonces estamos recibiendo el premio. De lo que uno da, eso recibe. Bueno, eso también es ley de causa y efecto y está muy relacionado con la ley del karma y del dharma. Es, en definitiva, ese dharma un premio. Buenísimo. ¿Sí? Bien. Vamos a otra ley que es muy interesante y que en general no se comenta mucho, en la cual nosotros podemos, esa ley sí podemos verla en un plano físico muy, muy palpable, que es la ley de evolución e involución. Nosotros sabemos que por esa ley de reciprocidad, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, lo positivo y lo negativo, bueno, por esa ley de reciprocidad, si existe una evolución, también debe existir su hermana gemela, que es la involución. Y eso lo podemos ver nosotros en nuestro cuerpo físico. Todos los que creo estamos ahora acá en este vivo, somos todos personas muy jóvenes, ¿verdad? Todos salidos de la adolescencia. Entonces estamos, pero claro, entonces nosotros estamos con nuestro físico en una etapa de evolución. ¿Qué significa? Cuando la persona nace hasta determinada edad, que va a depender de la ley del destino, del karma, del dharma de esa persona, pero ese físico va a estar evolucionando. Desde niño llega a la adolescencia, la juventud, se desarrolla. Entonces ese cuerpo se está armando, físicamente estoy hablando, se va desarrollando y en un momento de su etapa, como algo natural, que así lo debemos tomar y también, si cabe la palabra, poder disfrutar, porque es lo que uno va cosechando, comienza, aunque la palabra suene un poquito fea, pero comienza una involución de ese cuerpo físico, porque es natural que así sea. Es una ley que se genera y que sirve, vuelvo a insistir, para poder ordenar
este cosmos. Ahora, cuando nosotros hablábamos de universos paralelos, nosotros tenemos que entender que debemos hacer todo el esfuerzo para que podamos vivir cada vez en menos leyes. Y no me estoy alejando de explicar lo que es evolución e involución. Debemos vivir cada vez en menos leyes. ¿A qué me refiero con esto? Imaginamos que a nosotros, por ejemplo, nos gusta, como ejemplo, nos gusta meditar. Y estamos frente al mar, en un atardecer, el clima es agradable, podemos cerrar nuestros ojos, escuchamos el mar, escuchamos las gaviotas, vamos relajando nuestro cuerpo físico. Y en esas condiciones, las leyes en las cuales nosotros estamos viviendo son muy pocas. Tenemos un estado de felicidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo cada vez en menos leyes. Ahora imaginemos que nosotros nos maneja, nos toma alguno de esos defectos de los cuales hablábamos que debíamos eliminar de nuestro interior, y una persona viene y nos agrede, nos insulta. Y nosotros, lamentablemente, si estamos, como decimos en Gnosis, psicológicamente dormidos, reaccionamos, insultamos a esa persona. Es más, podemos llegar a los golpes con esa persona. Bajo esa situación, no estamos viviendo en poquitas leyes, estamos viviendo en muchísimas leyes. Entonces, ¿qué es la evolución y qué es la involución? Evolucionar significa que nosotros podamos vivir cada vez en menos cantidad de leyes. Cuando una persona alcanza eso que es la paz, está viviendo en muy poquitas leyes. No hay nada que dentro de él le pueda quitar ese estado. No le puede quitar ese estado el insulto de la persona que está enfrente. No le puede quitar ese estado la situación económica por la que está viviendo. No le puede quitar ese estado un aspecto emocional que le toque vivir. Esa persona trascendió esa ley. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto, con ley de evolución e involución? Nosotros tenemos la posibilidad en esta vida de poder hacer ese camino de evolucionar. Ahora recordemos que es una ley mecánica y que tenemos que trascenderla. ¿Qué sucede si nosotros no vamos evolucionando, si no nos vamos quitando leyes de encima? Esas leyes, vuelvo a insistir, van a seguir existiendo, pero somos nosotros los encargados de decidir si esa ley la vamos a poner a nuestro favor o, como decíamos en ese ejemplo burdo, nos vamos a tirar del 10º piso. Quiere decir que tenemos la posibilidad de evolucionar, y si no vamos haciendo ese cambio que es interior, cuando volvamos en la próxima vida y lo que hemos hecho en esta vida es alimentar a un aspecto psicológico nuestro que démosle el nombre de orgullo, y nos hemos vuelto en esta vida terriblemente orgullosos, imaginemos cómo vendremos en nuestra próxima vida, con más evolución o con menos evolución. Entonces, claro, lo que tenemos que estar intentando nosotros es hacer un cambio interior para que cada vez podamos tener menor cantidad de leyes que nos estén gobernando nuestra vida. ¿Cómo hacemos para evolucionar? Bueno, lo que tenemos que hacer es, primero de todo, entender internamente qué es lo que nos sobra.
¿Y qué es lo que nos falta? Nos sobra ira, nos sobra orgullo, nos sobra pereza, nos sobran miedos, nos sobran complejos. Bueno, esos hay que ir estudiándolos y, vuelvo a insistir en esto, en los cursos que la Asociación Gnóstica da, que es un tema muy largo que no lo podemos plantear ahora, pero en los cursos que se dan se enseña cómo poder justamente eliminar la causa de los generadores de estos defectos que nosotros cargamos. Entonces, de esa manera se vuelve algo muy interesante en nuestra vida, porque esa ley va a ser el material que nosotros vamos teniendo para poder avanzar en este camino. Hay otra ley. ¿Querés acotar algo, Julieta? No, clarísimo. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Hay otra ley que es muy interesante, que a nosotros también nos está gobernando y que podemos trascenderla, que es la famosa, la nombraron cuando hiciste la pregunta, que es la famosa ley del péndulo. Todos conocemos lo que es un péndulo, ¿verdad? Es un hilo, la forma más simple, un hilo con una se mueve hacia un lado y hacia el otro. Bueno, no hemos hablado todavía, por ejemplo, de algunos aspectos que están relacionados con las leyes, pero en el caso de la ley del péndulo, es cuando una persona cambia de un estado a otro en forma muy rápida. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Podemos tener una persona que en determinado momento está de muy buen humor, muy alegre, muy positiva, y en otro momento, y muchas veces sin saber por qué, ese péndulo que está aquí se va para el otro lado y la persona comienza a tener un estado de aburrimiento, un estado de decepción, un estado en el que ve todo más o menos gris. Entonces, claro, generalmente, y yo levanto la mano porque soy del signo, pero todos los geminianos somos, dicen, los más afectados por esta ley del péndulo, porque hay estados de humor muy cambiantes. Entonces, recuerden que también hay un viejo axioma astrológico que dice los astros se inclinan pero no obligan, ¿verdad? Pero como para poder identificar un poquitito esta ley del péndulo con la parte astrológica, en donde los geminianos son los más afectados en general por esta ley del péndulo. Hay personas que el movimiento del péndulo lo pueden tener muy largo o muy lento, es decir, para que pueda pasar de un estado a otro, debe pasar mucho tiempo y muchas situaciones. Pero hay personas que tienen el péndulo muy cortito y pasan de un estado de absoluta felicidad a un estado de decepción y a veces de ira increíble. Bueno, justamente está manejado por esa ley del péndulo. El sístole y el diástole de un corazón están manejados, por ejemplo, por esa ley del péndulo. Ahora, ¿cómo hago yo para trascender esto que a mí me está pasando? Hay una clave y es comprender la situación que yo estoy viviendo en este momento y darme cuenta qué resorte genera dentro mío. Estoy hablando de comprender la situación, que es muy distinto a poder entenderla. Yo puedo entender muchas situaciones de mi vida. Yo puedo entender que tengo determinadas fallas y determinados logros. Ahora, comprender es poder llegar a ejercitar una acción sobre eso. Vieron que todos conocemos, creo, personas que han fumado o que fuman, cada vez, gracias a Dios, son menos, ¿no? Pero todos conocemos personas que fuman. Esa persona que fuma, por ejemplo, y pongo este ejemplo para que podamos entender la diferencia de lo que estoy hablando. Esa persona que fuma, a esta altura de toda la difusión, de todos los avances que hay, esa persona
ya ha entendido que el cigarrillo hace mal. Porque no estamos viviendo en el año 1920, estamos en el 2020 y ya sabemos, más que comprobado, que el cigarrillo hace mal. Esa persona seguramente entiende perfectamente que el cigarrillo le daña la salud. Ahora, ¿por qué sigue fumando? Porque todavía no lo ha entendido. Entonces, si yo no comprendo la situación, esa situación me va a seguir llevando a donde la situación quiera. Entre los dos extremos de ese péndulo hay un punto central, y es allí donde yo me tengo que situar. Lamentablemente, lo que generalmente ocurre es que yo me subo a la situación, no la saco de mi aspecto emocional, psicológico, no lo puedo ver como si la situación la pudiera ver otra persona. Me involucro, me identifico tanto con esa situación que el péndulo se mueve, y como yo no quiero soltar esa situación, me voy con esa situación para un lado, vuelvo, y resulta que la posibilidad de trascender esa ley es casi imposible, porque no me estoy ubicando en el lugar central, no me estoy ubicando en el medio, en el centro, lo que representaría obviamente un equilibrio. Entonces yo podría, en ese caso, si estoy ubicado en ese centro porque comprendí la situación, dar cuenta que el péndulo está para allá o está para el otro lado. Fíjense en algo. Viene una persona, y me voy a poner como ejemplo. Viene una persona y dice, el vivo que hiciste en Instagram, increíble, espectacular, nunca había escuchado, entonces yo me siento bien. Pero resulta que si al rato viene otra y me dice, no se te entendió nada, un desastre, yo me empiezo a sentir mal. En una me siento como el que expresó de la mejor manera las cosas, y de la otra manera me siento mal. Ahora, lo que realmente sucedió fue una sola cosa. Puede haber sido mala, puede haber sido buena, o ni una ni la otra, pero soy yo el que la tiene que comprender. ¿Por qué? Si alguien viene y me dice que soy una persona muy malvada y otro me dice que soy una persona excelente, por más que dos personas opinen en lugares opuestos, yo voy a seguir siendo lo que soy. Y es allí donde yo me tengo que ubicar. Entonces, en esa comprensión voy a poder encontrar el equilibrio para que ese péndulo no me afecte de una manera tan terrible, tan fuerte, y me lleve justamente de un lugar para el otro. Julieta, ya estamos. Esto nos lleva a lo que, vos decías. Ahí, hola, ¿ahí me escuchás? Esto nos lleva perfecto. A lo que vos decías, la importancia de llegar a esa comprensión a través del autoconocimiento, a través de ser investigador de nosotros mismos, porque otro no nos va a poder decir qué hacer, ni qué eliminar, ni con qué identificarnos, solamente nosotros, como decías. Es así. Nosotros, al presentar, claro, el conocimiento de, por ejemplo, todas estas leyes, lo que apuntamos al final es que, por un lado, conocerlas, claro, pero por otro lado, es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Si me estoy dando cuenta que lo que me está moviendo para un lado y para el otro, por ejemplo, es el péndulo. Si a mí me toca vivir una situación y yo me doy cuenta que es, imaginemos, un karma que me toca vivir. Bueno, ¿qué hago? ¿Voy a gritar? ¿Voy a patalear? ¿Voy a deprimirme? ¿Voy a enojarme? Si es una ley y se va a tener que realizar, se va a tener que gestar, concretar de todas maneras. Hay un viejo, digamos, axioma por allí que dice, se debe colaborar con lo inevitable. Entonces, de esa manera es como yo lo voy a transitar mi vida, de una manera mucho, mucho
más cómoda y el aprendizaje que en definitiva es el que hemos todos venido a hacer a esta vida, se va a empezar a concretar dentro nuestro. Había una vez alguien que hablaba y decía, había una piedra y el distraído tropezó y se cayó. El violento la tomó y golpeó a una persona. Un campesino cansado descansó sobre la piedra. Miguel Ángel, con una piedra, hizo esculturas increíbles. La diferencia no estuvo en la piedra siempre fue la misma. Depende de lo que nosotros hagamos con esa piedra. Esas leyes metafísicas van a seguir existiendo. Somos nosotros los que tenemos que trascender justamente a través de nuestro conocimiento interior esas leyes metafísicas. ¿Para qué? Para que cada vez nos gobiernen un poquito menos nuestra vida, podamos vivir cada vez en menos leyes, podamos no perder esas y de esa manera poder ir avanzando en nuestro camino interior. Julieta, quizás deben haber comentarios o hay preguntas como para bueno, si está en mí la respuesta, poder contestarlas. Abrimos las preguntas y ahí Coti también nos va a decir cuáles fueron las preguntas, pero la mayoría de la gente está haciendo sí, así que súper claro. Muy importante y claro. Bueno, a ver, las preguntas que quieran, a ver. Podemos esperar a Coti que nos dé las preguntas que nos pasaron hace rato. A ver, esperamos. Pregunta. ¿Cómo usamos? A ver, ¿sí? Alejo pregunta, ¿cómo usamos a favor la ley de vibración o atracción? Repetime otra vez porque se fue el audio. Bueno, ¿cómo usamos a favor la ley de vibración o atracción? La ley de atracción y de repulsión. No, de vibración. De vibración. Bueno, esa es una ley en definitiva de afinidad. Ajá. Si nosotros somos personas que continuamente estamos pensando que nos va a suceder algo malo, si estamos continuamente con nuestra mente por esa vibración llamando a situaciones que son negativas, tarde o temprano esas situaciones se van a presentar. Nosotros lo que tenemos que hacer es justamente vibrar y poder conseguir esa atracción con desde situaciones favorables a nosotros hasta personas favorables a nosotros. Vieron que hay personas que nosotros conocemos y que sabemos cuando empezamos a tratarlas que no nos van a traer quizás cosas favorables a nuestra vida, pero no estoy hablando de una discriminación, ni mucho menos de un rechazo a la persona, no, estoy hablando de personas que quizás, por ejemplo, sabemos que continuamente nos están mintiendo. Entonces, si nosotros entablamos una relación porque queremos forzar una afinidad y después logramos y decimos, pero me decepcionaron, me mintieron. No, es que eso ya lo conocíamos desde el comienzo. Entonces, somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta de esa situación. ¿Qué ocurre? Que dentro de nuestro interior, vuelvo a insistir en esto, creo que lo nombramos muy suavecito o muy por arriba, dentro de nuestro interior cargamos una serie de defectos, como decíamos pueden ser la pereza, el orgullo, la ira, el miedo, los complejos, las fobias, los traumas. Entonces, hay veces que por miedo a estar solos, nos podemos llegar a relacionar
con alguien donde lo que nos va a traer van a ser problemas, pero es por un miedo nuestro. Entonces somos nosotros los que tenemos que tomar el hilo conductor de nuestra vida. ¿Que se hace de un día para otro? No. ¿Que cuesta? Obviamente que cuesta, porque tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, para que por último vaya a cambiar nuestra manera de actuar y de expresarnos. Entonces, esa ley de vibración tenemos que, claro, ponerlas a trabajar a nuestro favor, pero antes tenemos que hacer un estudio interno nuestro para saber qué es lo que normalmente estamos. Tenemos una pregunta. Hola, ¿las leyes están para ser trascendidas? Pregunta Anto. Claro. En el primer curso de autoconocimiento solamente vimos algunas, ¿sí? Porque también hay gente que está haciendo el curso. Claro, evidentemente está haciendo el curso que da Gnosis. Sí se ven algunas de las leyes porque son las más importantes, que son las que afectan directamente a nuestra vida. Y obviamente que las leyes están justamente para ser trascendidas. Nosotros hablábamos de esos universos paralelos que cada vez podíamos estar viviendo en menos leyes. Y hace un par de vivos atrás se habló, y creo que fue, recordame Julieta, pero fue Iván que habló sobre el amor, ¿puede ser? Iván habló sobre el amor, tal cual. Exacto. Evidentemente, si nosotros estamos viviendo aquí con una determinada cantidad de leyes y cada vez vivimos en menos leyes, recuerden ustedes que decíamos que existía una cuarta dimensión, pero existe una quinta, existe una sexta. Esas dimensiones cada vez tienen menos leyes. Creo que todos alguna vez quizás hemos soñado que volábamos. Justamente ¿por qué? Porque en esa quinta dimensión a donde va ese cuerpo que se desprende bajo el cordón de plata, que ya muchas escuelas hablan de eso, están en una quinta dimensión donde una de las leyes que no existe justamente es la ley con la cual comenzamos a hablar nosotros, que es la ley de la gravedad. Pero cada vez debemos nosotros intentar de vivir con menos cantidad de leyes. ¿Y esto qué significa? ¿Cuándo culmina, digamos, este camino? ¿Cuándo culmina este trabajo interno de autoconocimiento de la persona? Cuando nosotros podamos llegar a vivir en una ley. ¿Qué es una ley? Esa única ley es el amor. Cuando se pueda conseguir dentro de la persona el amor, que ya no haya ninguna otra cosa que le esté quitando lugar, que no haya un miedo, un complejo, una ira, un orgullo, una vanidad que le esté dentro de la persona quitando lugar a ese amor. Cuando esa persona se convierta en el amor mismo, quiere decir entonces que ya está en esa única ley, que es a donde nosotros debemos aspirar en este camino de autoconocimiento. Tal cual, buenísimo, muy claro. Acá hay otra pregunta, ¿sí? De Jonathan. Dice, mi pregunta es, la propuesta es conocer las leyes, trascenderlas y obrar de buena manera. O sea, la propuesta sería, la que nos da es que conozcamos estas leyes, que las trascendamos y que obremos de buena manera. Exacto, porque de esa manera, de esa forma, nosotros vamos a poder trascender esas leyes. Creo que cuando hablábamos del péndulo dijimos algo muy importante, y era que trascender una ley significa en que nosotros no nos identificamos con esa ley, con lo que nos está sucediendo, sino que nosotros lo que hacemos es mirar ese evento que se va sucediendo a nuestro alrededor, pero sin poder identificarnos. ¿Qué es identificarse? ¿Vieron alguna vez
un hincha de fútbol atrás de un alambrado gritando? Bueno, eso es identificarse. En ese momento está tan identificado con lo que está sucediendo en la cancha que no se le puede comentar absolutamente nada de otra cosa. Está identificado con eso que está sucediendo. Cuando una persona llega a un punto de ese péndulo donde lamentablemente a veces le toca vivir eso que se llama depresión, esa persona está tan identificada con la depresión que siente que no se le puede a veces lamentablemente hablar de otra cosa porque está identificada con eso. Todo lo que ella ve está teñido de ese color gris, que son las pinceladas que les da ese estado que es la depresión. Eso es justamente a lo que nosotros pretendemos con el conocimiento que se otorga en estos cursos, ir de a poco conociendo estas leyes para trascenderlas. Debemos entender algo. Hoy yo puedo conocer la ley de la vida y la muerte, por ejemplo, pero el problema no es la ley, el problema no es haber nacido, el problema no es la muerte, el problema no es morir o dejar este cuerpo físico. Lo que tenemos que atender es lo que hay entre un evento y el otro. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en ese camino entre el nacimiento y la muerte? Para poder utilizar a nuestro favor justamente ese nacimiento y que no sea una vida donde se nos haya escapado de las manos sin haber aprendido, sin haber saboreado lo que es el conocimiento interior. Tal cual. Acá preguntan, Giselle, acá te paso, se van pasando los mensajes, así que ahí los voy viendo. Giselle pregunta, ¿qué ejemplos de vida hay para sembrar Dharma en futuras vidas? Se te entrecortó un poquito, pero es si vamos a tener Dharma en futuras vidas. Claro, ¿qué ejemplos de vida? ¿Qué ejemplos podés dar de vida? ¿Se entiende? Sí, bueno, para poder tener Dharma en otras vidas, ¿qué ejemplos de vida? A todos nos tocan vivir situaciones distintas. ¿Qué nos toca vivir en este momento? Bueno, por ejemplo, nos toca ser esposos. Bueno, hay que tratar de ser el mejor esposo, un muy buen esposo. Nos toca ser una esposa, tenemos que ser una muy buena esposa. Nos toca ser hijos, tenemos que ser buenos hijos. ¿Para qué? Para cosechar Dharma para otra vida. Tenemos un amigo, tenemos que ser un muy buen amigo. Entonces, obrando de esa manera, nosotros podemos conseguir eso que es el Dharma. Fíjate cuando hablamos de un amigo. Cuando hablábamos de comprender. Yo tengo un amigo, pero ese amigo también, al igual que mi persona, está manejado por la ley del péndulo. Y un día se despierta con la ley del péndulo cambiada. Y entonces yo digo, pero ¿qué le pasó? Bueno, ya no quiero saber más nada, mirá cómo está, le hablé y me contestó de esta manera, ya no es más mi amigo. No estás comprendiendo que le tocó un día así. Entonces, de esa manera vamos construyendo justamente ese conocimiento del que estamos hablando nosotros. Justamente estamos construyendo ese conocimiento interior que nos ayuda a comprender, porque si en ese momento yo me ofendo por lo que me dijo el que yo digo es mi amigo, me quitó la paz, ya no estoy viviendo en determinado número de leyes, vivo en más número de leyes, pero si aparece en mí eso que es la comprensión y digo, bueno, hoy se levantó un poquito loco, vamos a dejarse, le va a pasar. Y ya está. Entonces aplico la comprensión a mi vida. Así es como nosotros tenemos que ir actuando.
La comprensión y el amor también, ¿no? Pero por supuesto, porque no quiere decir que cuando nosotros, y ojalá que esto pueda suceder y Dios permita que sí, cuando conquistemos esa única ley, no quiere decir que el amor va a venir a nosotros de golpe. No, ese amor lo estamos conquistando nosotros día a día, viendo de qué manera vamos resolviendo con nuestra mayor conciencia lo que nos está tocando vivir. Allí es donde vamos conquistando justamente ese amor. A ver, Leonela, ¿me escuchás ahí? Escucho. Bueno, Leonela nos dice, ¿cómo hacemos para controlar esos pensamientos que pueden atraer malas vibras o malas situaciones que no queremos pasar? Claro, muy buena pregunta, muy buena pregunta. A la mente, a nuestros pensamientos y a la mente siempre la identifican con un mono saltarín, ¿no? Porque va de un lado para el otro, va, salta, salta, salta y nos lleva de un lado, nos lleva para el otro y no nos deja descansar nunca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Miren, debemos aplicar una técnica y tenemos que ir aprendiendo de a poco a meditar. Meditar no es cerrar los ojos, poner una música suave y que pase una hora y el cuerpo nos empiece a doler. No. Meditar significa que en algunos momentos del día que nos lleva esta vorágine a hacer cosas y tenemos que preparar nuestro trabajo y un montón de situaciones que nos tocan vivir, tenemos que tomarnos un tiempo para que podamos tener ese momento de reflexión, de meditación para nosotros. Y allí poder analizar, estudiar y sobre todo, al final, si es que podemos tratar de comprender qué es lo que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos van generando en nosotros. Uno dice, bueno, pero meditar, yo no tengo música para meditar. Perfecto, puede irse a un lugar solo a caminar, estar con uno mismo. Nosotros hemos perdido muchas veces la costumbre, aunque esta pandemia a veces nos ha obligado, pero hemos perdido la costumbre de estar con nosotros mismos. Pienso que si hago esta pregunta a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, creo que van a sentir. ¿No les ha pasado que muchas veces las personas que están a nuestro alrededor nos conocen más que lo que nos conocemos nosotros mismos? Ahora, si esta persona, vamos a imaginar, tiene 40 años y un amigo de él hace que lo conoce 10 años, y ese amigo en 10 años lo conoce mejor que lo que él se conoce a sí mismo, uno cabe preguntarse, ¿cómo es posible? Si con vos, hace 40 años que estás viviendo, y alguien que te conoce hace tan poco tiempo ya, como dicen por ahí, ya te sacó la ficha. ¿Y vos todavía no te diste cuenta de lo que te está sobrando y lo que te está faltando? Por eso es que necesitamos esos momentos para estar, vuelvo a insistir en esto, para estar con nosotros mismos, para autoconocernos. Entonces, de esa manera vamos a poder saber qué es eso que nos está sobrando, eso que nos está faltando, poder conocer cuáles son esos pensamientos que me están haciendo dar el paso equivocado en la situación que me toca vivir. Tal cual. Diego Rodríguez había hablado en un vivo sobre la meditación. ¿Ahí me escuchás, Eduardo? Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Julieta. Había hablado sobre la meditación y nos había dado un desafío a todos los de la ¿Sí? comunidad de acá de Gnosis Argentina.
Y el desafío era tomarnos esos 10 minutos, solamente 10 minutos, para conectarnos con nosotros mismos y hacer esa meditación todos los días, ¿no? Y está buenísimo, lo vamos a poner de nuevo en historias. Y es tan importante porque Buenísimo. por ahí a uno le cuesta estar solo, viste que uno está solo, hay silencio y quiere prender la tele o busca el celu o va a ver la compu a ver qué hay de nuevo, como que uno se incomodaría en estar con uno mismo, solo, ¿no? Es por ahí esa falta de costumbre. Pero esa Sí, situación que está pasando ahora, esto de la pandemia, estar encerrado en la casa, nos puede servir como una oportunidad para encontrar ese momento, ¿no? De poder estar con nosotros mismos. exacto. Y eso es importantísimo, no solamente para poder avanzar, digamos, sobre la pregunta que se hizo recién, sino sobre muchísimos aspectos, porque eh, volvemos a lo mismo, al hablar de leyes metafísicas, y si nosotros lo que queremos es cada vez vivir en menos leyes, bueno, tenemos que de alguna manera equilibrar lo que nos toca en el diario vivir, que es el bocinazo del auto que nos va a pasar, la situación que nos toca vivir con una persona, con otra, todo eso tenemos que equilibrarlo en algún momento del día, porque si no, cada vez vamos a estar viviendo, por llamarlo de alguna manera, más incómodos. Ujú, tal cual. Así es, tal cual. A ver, acá una última pregunta. Bueno, hay varias, hay varias. Acá, ¿cómo hacemos para no identificarnos con injusticias? ¿Se escucha? ¿Cómo, ¿Cómo cómo hacemos hacemos para no identificarnos con injusticias? digamos, una injusticia? Bueno, Ajá. miren, en ese caso ocurre que, vieron cuando hablábamos de entender y comprender, si hay en el medio, por llamarlo de alguna manera, y no sé a qué se está refiriendo exactamente, pero vamos a imaginar que hay una parte legal y a mí injustamente me pasa, yo estoy estacionado en un semáforo y el que viene atrás no me vio y me choca. Es algo muy tonto quizás, pero eso es una injusticia. Bueno, legalmente eso deberíamos solucionarlo, pero el aspecto importante es comprender que eso sucedió y que debo íntimamente darme cuenta que ya no lo puedo solucionar, en ese caso el choque, imaginemos. Veremos cómo lo vamos a reparar, pero debo entender, comprender que esa situación me tocó vivirla, y vieron que decíamos nosotros, una de las formas de poder pagar ese karma es viviendo la situación, pero sin quejarse. Debemos vivirla, pero nos tocó vivirla, aceptémosla. Hay una parte, vuelvo a insistir porque no sé por dónde viene la pregunta, hay una parte legal en ese caso, bueno, pediremos el seguro, vemos cómo arreglamos el auto, pero esa situación no nos puede quitar esa paz que nosotros vamos teniendo. No se consigue de un día para el otro. No se consigue de un día para el otro. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, la meditación. Por eso es tan importante llegar a eso que es la comprensión. Eso es Tal cual, importantísimo. tal cual. Me hace acordar viste, antes había un canal que se llamaba Infinito y había una propaganda que había una mujer que estaba ahí, Sí, hola, hola, ¿ahí me escuchás? Había una sí, ahora propaganda de una mujer que renegaba, o sea, que estaba en el auto y había todo un caos afuera en el semáforo, pero ella estaba escuchando una canción, una música tranquila y ella estaba en paz, ¿no? Entonces, como que era un caos allá y ella feliz. Le criticaban, le decían de todo porque había manejado mal. Yo estaba tranquila y era una cuestión también de estar
en un estado de tranquilidad, de comprensión y de no quejarse, que es una cosa muy importante que dijiste, la no queja. Exacto. Fíjense en algo. Una vez una persona decía que nosotros somos muchas veces como una guitarra. Viene alguien, toca en nuestra guitarra la melodía que quiere y se va. Y nosotros nos quedamos con esa melodía. Si esa persona toca una sinfonía, bueno, uno está bien, pero cuando nos tocan una música muy estridente que supongamos no nos gusta, nosotros nos quedamos con eso. Entonces, nosotros tenemos que trascender eso. ¿Por qué? Porque si no, nuestra vida va a estar en manos de todas las personas con las cuales nos vamos a encontrar en el mundo. Un sabio dijo una vez, es más fácil cambiar a una persona que a 7.500 millones. ¿Dónde está el cambio? Soy yo el que tengo que cambiar, porque si yo intento cambiar a todos los que están alrededor mío para que me puedan complacer en mis gustos, que a veces pueden ser coherentes y a veces pueden ser simplemente caprichos, entonces es una tarea que no, titánica y que no tiene sentido. Hay que cambiar a una sola persona y esa persona somos nosotros. Buenísimo. Y acá, bueno, la última. Decimos la última y seguimos. Dale. Eric, bueno, Eric, acá pregunta, cuando conocemos el yo, se refiere por ahí al defecto psicológico, que es como se lo nombra también en la cultura gnóstica. ¿Qué están, cuando conocemos los yos que están en nuestra conciencia, hay que aprender a convivir con ellos o hay que suprimirlos? ¿Convivir con ellos o...? Suprimirlos. Bien. Otra pregunta muy interesante porque nos permite poner algo de luz. En primer lugar, debemos aclarar que los yoes no están en nuestra conciencia. Justamente nuestra conciencia es a lo que debemos apelar para poder estudiar, comprender y posteriormente eliminar esos yoes que son las causas, por ejemplo, de nuestros karmas. Los yoes en realidad se encuentran esparcidos en la persona en toda nuestra psiquis, porque esos yoes son los que muchas veces nos dominan la vista. Por ejemplo, todos conocemos y lo hemos hecho, creo, alguna vez, ¿no hemos dado una mirada de odio? Esos yoes, al estar también en nuestra psiquis, dominan hasta nuestros sentidos cuando no hemos escuchado cosas que no deberíamos haber escuchado, pero nos pusimos ahí cerquita. Nuestros yoes en la psiquis dominan nuestro verbo porque no hemos dicho cosas que estuvieron desafortunadas, que estuvieron equivocadas, no hemos actuado, no hemos pensado en forma equivocada. Esos yoes no debemos suprimirlos. ¿Por qué? Porque cuando uno los suprime es como agarrar y querer poner en una botella de 1 litro, querer poner 1,5 litros. Uno hace fuerza para querer que quede ahí encajonado y en algún momento todo eso va a salir y va a explotar. Por eso es que muchas veces las personas que reprimen esos aspectos, en algún momento, creo que la palabra que más lo representa es justamente esta, explota. ¿Por qué? Porque ha hecho una represión de ese aspecto, si lo llamamos yoes, defectos, egos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desde la conciencia, descubrir al defecto, comprenderlo, ver cómo actúa, para posteriormente eliminarlo. Entonces, imagínense ustedes lo que sería una vida de una persona donde solamente lo que puedan existir sean virtudes,
Ah, bueno, pero si entonces yo hago eso en el transcurso de muchos años, me puedo convertir en un Buda. Claro, es que de eso estamos hablando, de poder ser esa persona que otros personajes, digo personajes, pero con todo el respeto, han conseguido en algún momento de su vida, porque han hecho justamente un conocimiento tan propio, tan interno de estas leyes, entre otras cosas de las cuales estamos hablando en este vivo, en el que las han podido trascender sin ningún tipo de inconveniente y en toda su expresión. Entonces, claro, son personas donde viven, sí, en esa única ley, en esa paz, en la que todos aspiramos poder llegar en algún momento. Y para este fin son justamente los cursos que la Asociación Gnóstica brinda en forma libre y gratuita a todas las personas que quieran interesarse en este conocimiento. Tal cual, es más, hay una lección específicamente, una lección sobre el yo psicológico, y cada una también de las lecciones del curso tienen una correlación. Entonces está buenísimo hacerlos desde la lección 1, 2, 3, porque vamos a tener un nivel de comprensión diferente al hacerlo de esta manera. Obviamente, acá Eduardo nos presenta de una manera muy amplia y muy didáctica todo lo que se puede ampliar, ¿no?, en este conocimiento dentro de un curso donde también pueden preguntar al instructor, etcétera. Exacto. Imagínense ustedes que nosotros en este vivo de una hora y media, estamos presentando, pero, a ver, ¿cómo decirlo? Ni siquiera la punta del iceberg, no estamos dando una mínima idea. Y en este curso que se va haciendo, que, bueno, por razones obvias, hoy se está haciendo online, la persona encargada de dictarlo nos va llevando de la mano muy despacito, explicándonos y dándonos el tiempo para que se pueda de a poco ir produciendo en nosotros esa comprensión, que claro, la tenemos que ejercitar toda nuestra vida, pero tenemos las herramientas para que podamos ir desarrollando ese conocimiento, vuelvo a insistir, en nuestro interior. Tal cual. Muchas gracias, Eduardo. La verdad que muy contento. ¿Cómo te sentiste vos? Siempre les preguntamos eso a los instructores. ¿Cómo te sentiste en el vivo? Muy bien, la verdad, muy a gusto. Yo lo único que espero es haber podido responder exactamente lo que estaban preguntando. Mil disculpas si no fue así, porque por ahí no me di cuenta y desvié la pregunta, pero contesté algo que quizás no era lo que la persona estaba esperando. Espero que sí. Espero no haberlos aburrido, porque ya llevamos una hora y media. Para nada. Acá hay un montón de gente, todo el tiempo te dice gracias, te están alabando como profesor, de todo. Están súper contentos y seguro que te vamos a volver a llamar. Bueno, son muy amables en los comentarios, muchísimas gracias. Y bueno, espero que podamos en algún momento, ¿por qué no? Si así se dispone, poder encontrarnos en algún otro vivo con algún otro tema donde vamos a seguir tocando cosas de las que hemos hablado hoy, porque es algo tan amplio, es un tema que estos temas metafísicos, por llamarlos de alguna manera, son en realidad infinitos y siempre se puede dar algún conocimiento que nos ayude a poder transitar esta vida de la mejor manera posible, pero disfrutando de lo que es el aprender con los acontecimientos que nos va tocando vivir. De eso se trata. Y si podemos tener esas herramientas, entonces la vida se transforma en una aventura increíble. Muchísimas gracias, Eduardo. Acá nos dicen muchas gracias, dicen muy productivo el vivo, y eso es lo importante, que nos llevemos algo a la casa para empezar a practicar, para empezar a hacer y empezar a buscarnos en nosotros mismos esa verdad y ese autoconocimiento. Gracias, Eduardo, nuevamente.
súper contentos de verte. Vos me conociste cuando era muy chiquita, más jovencita ya por la adolescencia, cada uno hace unos 3 años. Bueno, un Exacto. abrazo para tu hermosa familia, un Muchas abrazo para gracias. todos.